¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando lees las palabras cultura, innovación, tecnología, resiliencia? Querétaro, ciudad con riqueza arquitectónica barroca, cuna de cultura y tradiciones, fuente de desarrollo y crecimiento, aloja el lugar en donde inicia esta gran aventura, el Colegio Wexford. Institución que se ha caracterizado por su sistema educativo vanguardista, su visión innovadora y su ocupación por el desarrollo integral de las nuevas generaciones. El Colegio Wexford, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos, institución española que forma a más de 45,000 estudiantes en sus 5 campus de alto rendimiento, y la plataforma Mi Cole, quienes surgen como respuesta a la necesidad de encontrar el colegio ideal, han creado un espacio para imaginar, crecer y compartir herramientas para la educación del siglo XXI. Les damos la bienvenida a la primera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea, comparte. Buenos días, América. Buenos días, México. Buenas tardes en España. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE 2021. Crea, imagina, comparte. Soy Silvia Islas y es un honor para mí presentar a un querido amigo, al doctor Eliseo Ramírez Rincón, y su conferencia, Las comunidades de práctica. El doctor Eliseo Ramírez Rincón es doctor en educación, con énfasis en matemáticas. Es magíster en docencia de las matemáticas y licenciado en matemáticas, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre de Colombia. Es autor de artículos, capítulos de libros y también es investigador. Es un formador de profesores con semillero de investigación, Fractales. Cedo el micrófono a el doctor Eliseo Ramírez Rincón. Pedimos a nuestros participantes que en caso de que tengan alguna pregunta o comentario para nuestro distinguido conferencista, la compartan con nosotros en la opción de preguntas-respuestas. Cedemos el doctor a nuestro querido doctor Eliseo Rincón. Adelante. Doctora Silvia, muy buenas tardes en Colombia, en México y en España. Buenas noches. Para mí es un placer como el del 2017, cuando participé en el Colegio Wexford en una jornada de formación de profesores con un taller en esa época sobre el currículo transdisciplinar. Y en esa misma línea, como mi trabajo investigativo y como sé que también es el trabajo que en el Wexford y en alianza con la universidad en España y la comunidad iberoamericana, pues es como una de las intenciones jalonar los procesos en educación que vemos que estamos fallando y algo está sucediendo, algo no está bien, y somos corresponsables como profesores y como comunidad educativa. Mi charla viene más centrada a las comunidades de práctica, pero entonces quise articularme con lo que están haciendo en la mesa de trabajo del evento de FIPE, y entonces lo llamo yo comunidades de práctica. Voy a posicionar una comunidad de práctica desde la articulación de lo que es una comunidad educativa. No sé si la presentación la inician allá o la comparto yo. Usted, por favor. Ah, perfecto. Entonces, permítanme, yo la voy a compartir. Unos segundos, doctor, por favor. La vamos a compartir desde aquí. Ah, perfecto. Perfecto.
Perdón, Bueno, rectifico. Si es tan amable de compartir pantalla, querido doctor Eliseo. con mucho gusto. Entonces voy a compartir la presentación e iniciamos entonces la discusión en torno a las comunidades de práctica. Creo que ahí ya la están observando. Mi intención entonces es empezar a jalonar procesos desde las comunidades de práctica y para ello hice un recorrido inicialmente para visualizar desde el más común de los escritos comunicativos, que son los diccionarios, particularmente la RAE, por considerarlo una de las academias que tiene mayor injerencia en el idioma español, rastreando entonces allí comunidad entre entre las distintas definiciones que proponen. Hay una en particular que dice que es un conjunto de personas vinculadas con características o intereses comunes, en el caso particular, intereses comunes. En la práctica posicionan varias definiciones, particularmente dejé las siguientes: dicho de un conocimiento, que enseña el modo de hacer algo, experimentado, versado y diestro en algo, que piensa y actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil, ejercicio de cualquier arte o facultad conforme a sus reglas, destreza adquirida con el ejercicio de la práctica, uso continuado, costumbre o estilo de algo, contraste experimental de una teoría. Todas ellas están articuladas con lo que es una comunidad de práctica. Y entonces, una vez definidas estos aspectos, voy a presentar algunas características de las comunidades de práctica. Estas características, antes de presentarlas y de hablar un poco de ellas, voy a tomar una definición de Wenger, de Etienne Wenger, que es el autor de las comunidades de práctica. Él hizo todo su trabajo educativo en computación, se doctoró en ciencias de la computación, pero trabajó con un antropólogo y en una de esas experiencias, viendo a una comunidad de sastres cómo estaban realizando sus actividades y cómo ellos compartían su saber, empezó a gestionar con ayuda de su compañero antropólogo estas llamadas comunidades de prácticas y las caracterizó. Esta es una de las definiciones que ha dado él. Son grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor, interactuando con regularidad. Etienne Wenger, 2014. Hay varias versiones en el trabajo de Wenger, pero particularmente en las comunidades de práctica se salen de los lineamientos eminentemente oficiales o estandarizados. Hay una ruptura porque no necesariamente lo teórico corresponde o responde a lo cultural. Entonces las comunidades de práctica jalonan procesos culturales eminentemente y por ello aquí en la parte donde escribí, el aprendizaje es individual mediado por una construcción social compartida. Aquí me faltó escribir situada, porque además, como es cultural, debe ser un aprendizaje situado. Es decir, debe presentar una utilidad, debe generar unos intereses y unas necesidades para una comunidad. Por ello, las características importantes de toda comunidad de práctica podría resumirse, porque hay otros trabajos que posicionan otras características. El interés, la necesidad de hacer algo y la transdisciplinariedad. En una comunidad de práctica en general se articulan fundamentalmente estos tres elementos en el sentido que
siempre habrá un interés, y ese interés no es temporal, no es un interés por finalizar algo, sino por iniciarlo y seguirlo, porque esta es la mejor explicación de la educación para toda la vida. Esta es la explicación de un proyecto de vida que posiciona a una comunidad en el sentido de alcanzar algo, de aprenderlo y de encontrar mejores formas de hacer algo que de pronto ya se ha regulado. Y en este caso particular hay un ejemplo cuando apareció la primera fotocopiadora Xerox, por allá en 1914 creo que fue, y entonces las personas que se dedicaban a reparar estas máquinas, cuando leían los manuales, pues estaban en un lenguaje muy técnico y ellos, algunos no entendían lo que decía allí. Ellos se reunían en grupos y empezaron a gestionar otras formas de resolver los problemas que se presentaban para arreglar las máquinas. Fueron tan exitosos que empezaron a tomar en consideración más al técnico en particular que a la misma empresa para que les enviara el técnico que estaba regulado a partir de los manuales. Es muy nombrado este caso en términos de las comunidades de práctica. Entonces, estos tres elementos son característica de cualquier comunidad de práctica, ¿no? Son temporales, el interés, la necesidad y el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que es transdisciplinar. La educación como una comunidad de práctica, entonces voy a posicionarlo dentro del ámbito en el que yo me muevo, en el que nos movemos todos los aquí presentes, porque hay un interés común y un interés que requiere también de una mirada a la educación porque algo está sucediendo, hay un llamado de atención y podemos decir que este es un paradigma, el paradigma del COVID-19 que nos jalonó unos cambios y nos obligó. Ya no nos está permitiendo que lo pensemos, que lo repensemos, sino que ya es una exigencia que la misma naturaleza nos está haciendo. Y ya no podemos dar vuelta atrás, sino que esto ya va a continuar y no sabemos si continúa el COVID o aparecerá otro tipo de pandemia. Y en todo caso, la educación tiene que dar unas soluciones y tiene que cambiar, tiene que empezar a generar otros cambios y otros espacios en los que el aula tradicional deje de ser la única y la que posibilite los aprendizajes, sino que los espacios y el aula se amplió y la genera en la misma comunidad, en la misma sociedad, a través de otro medio que es la virtualidad. Uno de los aspectos aquí que nosotros tenemos que, como países latinoamericanos e iberoamericanos, empezar a repensar es en nuestras comunidades y las dificultades tecnológicas. Vemos, por ejemplo, en mi país, en Colombia, las regiones apartadas de las grandes ciudades, cómo sufren porque las tecnologías son prácticamente un lujo. Ahora con esta situación pandémica, eso ya no es un lujo, sino que es una necesidad primaria. Y esa consideración empieza a marcar también en los gobiernos en situaciones que tal vez no habían pensado y no habían planteado para los presupuestos en esos niveles, la educación rural y la educación urbana. Entonces aquí hay un llamado que a nosotros como investigadores en educación y como profesores, pues tenemos que repensarlo también desde lo que nos toca a nosotros. Particularmente hay una condición fundamental desde las comunidades de práctica y es que hay que privilegiar al ser. En las comunidades de práctica el contenido no es lo más importante, es el ser el que tiene la relevancia porque la persona tiene unas condiciones diferenciadas en el sentido que está en una comunidad particular, con un lenguaje particular, con unas condiciones particulares y que va generando unos aprendizajes que al mismo tiempo el individuo se va empoderando, va aprendiendo de otros y van compartiendo. Aquí hay una forma de cooperación, una forma de compartir y eso es uno de los aspectos también importantes en las comunidades de prácticas, el ser. Entonces aquí el ser tiene dos condiciones fundamentales, el reconocimiento de una inteligencia emocional,
y el reconocimiento de una inteligencia cognitiva. ¿Y eso qué nos da? Pues la apertura de las famosas inteligencias múltiples, porque normalmente el currículo tradicional concibe más la cognición y desarrolla más el pensamiento cognitivo que la parte emocional de la persona. Entonces, aquí los valores y los principios son más importantes, son más fuertes, porque hay que formar ciudadanos y no profesionales exitosos en sus profesiones o en su ejercicio, sino que son ciudadanos del mundo, porque además del siglo XXI ya no son ciudadanos de un país, ya no son ciudadanos de una región particular, sino que tienen que ser ciudadanos del mundo, tienen que romper esas fronteras políticas más que físicas, porque ya virtualmente las sociedades se han empoderado a partir de la virtualidad y de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, como ciudadanos del mundo. Esa parte entonces nos genera que hay unos valores y unos principios fundamentales a partir de los cuales las comunidades, empezando con la familia y continuando con las instituciones educativas que tienen que jalonar esos procesos, los valores y los principios. Aquí entonces cobra importancia dos cosas que yo voy a intentar remarcar, y es la verdad y la realidad. Eso en términos de la evaluación, cómo es la evaluación en una comunidad de práctica versus, en este caso particular, una comunidad educativa como comunidad de práctica y una comunidad educativa que no es una comunidad de práctica. Es decir, no por ser comunidad educativa ya es comunidad de práctica, no, tiene que cumplir unas condiciones diferenciadas y eso lo vamos a ver más adelante en la parte de lo que vamos siguiendo. El saber ser, entonces, hay un aspecto también que es importante y es que nosotros nacemos humanos, pero por la especie. No somos humanos en el sentido que ya nacemos con valores y con principios, sino que eso se va generando, eso se va aprendiendo. Y eso lo aprendemos en la casa, con nuestra familia fundamentalmente, y se fortalece en los establecimientos educativos, en el colegio, en las fases en las que el niño está creciendo y se va desarrollando hasta llegar a ser adulto. Entonces, el saber ser es concebir al ser humano como persona, pero empezar a generarle unas condiciones sobre unos valores y unos principios culturales, pero también universales. El saber ser tiene que ver con el saber convivir, con la tolerancia, con el respeto. Y la tolerancia pues lleva al ser humano ¿a qué? A ser democrático, a permitir que los otros también tienen una concepción distinta o una opinión diferente frente a la que pueda tener yo. La responsabilidad social. ¿Cuál es mi compromiso en esta sociedad? ¿Cuál es mi compromiso en el colegio? ¿Cuál es mi compromiso en la universidad? ¿Cuál es mi compromiso como profesor? Siempre tengo que remarcar cuál es mi compromiso, es decir, en términos no solo de derechos, sino de deberes, porque los dos, tanto los derechos como los deberes, tienen que ser de doble vía, ¿no? Tienen que ser, si hay derechos, pues también hay deberes, lo mismo. Si hay deberes, pues también debe haber derechos. Y el saber hacer corresponde a qué se hace con el conocimiento que se adquiere, qué tipo de conocimiento se está adquiriendo en la institución o en una institución y qué tipo de conocimiento está requiriendo la sociedad en la que yo estoy. Aquí es importante y las comunidades de práctica jalonan un conocimiento útil, porque es un conocimiento que se requiere y que se va posicionando y se va perfeccionando porque hay una necesidad de empoderarlo, de usarlo, de enseñarlo, de transmitirlo y de seguirlo reaprendiendo. Estos son los ejes temáticos propuestos por el evento y yo quise articularme a ellos porque en las comunidades de práctica, en el ejemplo que les traigo, las comunidades de práctica educativas, está remarcado el desarrollo de competencias en clase,
las buenas prácticas educativas, la axiología en la educación, cómo generar hábitos de aprendizaje efectivo, aprendizaje autónomo, sociedad, familia y educación. Y entonces yo voy a hacer una disertación obviamente general porque no puedo entrar a profundizar sobre algunos de estos aspectos que deben tener una profundidad, pero que mi intención es presentar desde las comunidades de práctica cómo se jalonan estos procesos. Bueno, porque es que aquí hay que decir dos cosas. Como voy a hablar primero del desarrollo de competencias en clase, entonces voy a posicionar primero el discurso desde dónde estoy mirando yo esta parte y desde dónde voy a jalonar esos procesos. Y lo digo como procesos. El desarrollo de competencias en clase. Entonces, el desarrollo de competencias en clase tiene que ver con una diferenciación en las teorías sobre competencias o en la palabra competencia. ¿Cómo concibo yo como profesor o como institución la competencia? Porque la competencia en algunos casos es vista como un objetivo y se formula, y cómo saber si es una competencia vista como un objetivo. Pues porque la evaluación es sumativa, la evaluación es acabada. Lo que se evalúa es lo que sabe o no sabe, pero no se posibilita la evaluación como proceso, no se posibilita la competencia vista como un proceso, y los procesos son crecientes. Los procesos tienen unas etapas, tienen unas fases medibles, pero siempre son crecientes, por eso son concebibles como procesos. Y en ese sentido, la evaluación no es punitiva, la evaluación es consensuada y responde a una condición del desempeño del estudiante en esa fase, en esa etapa. Y en esa etapa el estudiante puede cometer errores porque el error hace parte del aprendizaje. Se llama un aprendizaje no acabado, un aprendizaje en proceso de formación, determinación. Aquí yo resalto una parte importante en términos de lo que es del saber útil. El saber útil debe estar integrado con una revisión histórica y epistemológica de los conceptos. Y en la medida que nosotros empecemos a ver histórica y epistemológicamente cómo se desarrollan los conceptos que yo estoy enseñando, pues me voy a dar cuenta que hay conceptos que tardaron siglos en posicionarse y en entenderse en la humanidad. Voy a poner un ejemplo desde mi ámbito, obviamente, el sistema decimal. El sistema decimal, todos nosotros escribimos números pero no sabemos qué es el sistema decimal o cuándo nació el sistema decimal. Muy pocos conocemos ese desarrollo. Resulta que el sistema decimal se logra formular ya como una teoría aceptada y validada por la comunidad científica hasta el siglo XVI. Siglo XVI, pero en el siglo III antes de Cristo, ya los matemáticos en India ya venían trabajando en ese sistema que no lo llamaban decimal, por una razón. El número 0 no era concebido como un número, ni siquiera como un símbolo. Era concebido más bien, era de naturaleza, de una naturaleza como más cercana a la religión, más cercana a otro tipo de ámbitos culturales que como un símbolo o como el número. El número aparece en el siglo XVI y el consenso es porque el cero fue terriblemente conflictivo. Los griegos, por ejemplo, nunca concibieron el cero como un número, ni siquiera se atrevieron a hablar de él como dentro de sus trabajos en matemáticas o en las diversas ciencias que ellos desarrollaron, porque no lo entendían. Era caótico, era conflictivo, era un misterio, era místico. Y así se veía como un símbolo místico y hasta con cierto temor, porque era visto de esa manera. En el siglo XVI entonces se dan cuenta con el trabajo
de los matemáticos de India, y en esa época los árabes eran expansionistas y estaban conquistando territorios. Ellos tenían la costumbre de que llegaban a una cultura, se la apropiaban y la compartían. Eso es algo bueno que tienen ellos o que tuvieron, que compartían esos saberes. Y en una de esas circunstancias van a India, se apropian de varios, el saber de los hindúes, y en uno de esos estaba el sistema, bueno, no el sistema decimal, el cero, el trabajo con el número cero. Lo llevan a Europa, allá aparece en Italia, y en Italia inician ese proceso de aceptación, y algunos matemáticos se dieron cuenta que posicionando ese cero en los dígitos que habían, que estaba desde el número 1 hasta el número 9, completaba la posibilidad de poder expresar cualquier número, cualquier cifra con esos 10 dígitos, porque ya el cero completaba lo que faltaba. Y entonces, desde el 0 hasta el número 9, que es 10, genera eso, una base 10. Y la base 10 es la que la civilización actual, la civilización occidental, viene trabajando como sistema de numeración, y ha facilitado el desarrollo no solo de las matemáticas, sino de todo tipo de operaciones complejas que se posibilitaron a partir de ahí. Ese es el nacimiento del sistema decimal. Y una de las grandes dificultades, ¿cuál fue? Entender el número cero. Y fíjense que a los estudiantes, ¿qué es lo que más les cuesta? Entender el número cero en las operaciones, por ejemplo, dividir por cero. ¿Por qué no es posible dividir por cero? Pero eso no se aprende de la noche a la mañana, y ese es un error frecuente. Luego, el error hace parte del tránsito del desarrollo de la humanidad en torno a diversos conceptos y teorías. Y en este caso, la competencia como un proceso posibilita eso. Esas son condiciones del desarrollo también. Entonces, en esta parte del desarrollo de competencias en clase está el saber ser, y está el saber útil. Es una relación entre el contenido y el ser. No puede ser privilegiado el contenido, sino que tiene que tener su mediador, que es la persona, y para quién va dirigido ese conocimiento útil. Y el conocimiento útil no puede ser cualquiera, es un conocimiento situado, un conocimiento que cumple unas condiciones para una comunidad. Y aparece allí el saber hacer en los contextos, en las necesidades y en los problemas que las regiones tengan, porque resolver problemas no es coger un libro y proponer el taller, sino que cuál es el problema que tiene una comunidad, y que hay que entrar, por ejemplo, a investigar para posicionar la forma de empezar a gestionar y a resolver el problema. Saber hacer en contexto. El medio, entendiendo que fue la misma naturaleza la que nos obligó a decir, bueno, ustedes cambian o esto se acabó el planeta y no hay otro planeta. Y en este momento, con todo el desarrollo científico y tecnológico que tenemos, no estamos en capacidad ni siquiera de predecir cuándo un meteorito o cuándo un cuerpo celeste va a estrellarse en la Tierra. No sabemos todavía sobre eso mucho. Los desarrollos que se han posibilitado a ese nivel todavía están muy tibios, y no se ha encontrado otro planeta para el que podamos ir y decir, listo, se acabó la Tierra, nos vamos para allá. Todavía no es posible. No hemos encontrado esa posibilidad. Por lo tanto, o cambiamos, y es una obligación. El medio dejó de ser el relegado allá y se convirtió en la razón de ser de la humanidad también. Entonces, el medio lo posiciono yo en el sentido que ya estas nuevas generaciones, porque nuestras generaciones no hicimos mucho. Nuestras generaciones lo que hicimos fue como que abusar del planeta, abusar de los recursos naturales, y creer que todo era renovable. Y estas nuevas generaciones pues tendrán que hacer el cambio que nosotros no fuimos capaces de hacer, el cambio en el medio, y posicionar a través de la resiliencia y a través de la sustentabilidad o la sostenibilidad, como se le quiera llamar, para que
el ser tenga sentido dentro de un planeta en el que es privilegiado y en el que ha sido dueño y señor. Esta es la concepción entonces de los elementos básicos de la competencia vista como un proceso. Se valoran las destrezas, porque recordemos que los seres humanos tenemos distintas destrezas y tenemos distintas habilidades. Las destrezas que pueden ser no solamente cognitivas, sino que también pueden ser manuales, pueden ser artistas, pueden ser culturales, pueden ser deportivas, y ellas no riñen con las habilidades cognitivas. Por el contrario, se complementan y se privilegian en la medida que la creatividad empieza a aflorar en ese sentido. Entonces, las destrezas y las habilidades generan unos procesos y unos crecimientos de esos procesos. Por ejemplo, en educación podemos generar procesos integrados desde la transdisciplinariedad a través de un proyecto en el que participemos todos. Por ejemplo, un proyecto que yo quiera. Ayer me invitaron a ver los proyectos y yo estuve viendo todos los proyectos muy novedosos, muy interesantes todos y fascinado con ellos. Puedo decir que respecto a ellos, esos proyectos obviamente requieren de unos tiempos que no están institucionalizados, porque seguimos todavía en los currículos tradicionales en los que hay que estar rápido desarrollando el contenido más que el proceso. Y esto es importante que le demos la vuelta. ¿Vamos a trabajar procesos o vamos a trabajar contenidos? Es decir, la competencia como proceso o la competencia como objetivo. La competencia como objetivo privilegia el contenido. La competencia como proceso privilegia a la persona y al desarrollo de la persona. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a repensar que no es la cantidad de contenidos, sino es la calidad de esos contenidos, que es la calidad porque es la que me va a permitir que ese ser que voy a desarrollar o que voy a contribuir para desarrollar, pues va a encontrar sentido, va a encontrar interés en esos contenidos y se va a relacionar. Miren los proyectos que presentaron ayer. Prácticamente el 90% de la población estudiantil quedó cautivada porque era un contenido rico en creatividad, era un contenido rico en interés, en necesidades y en unas cosas que nosotros a veces desconocemos en nuestros estudiantes y que ignoramos o queremos ignorar. Eso, entonces, la competencia vista como un proceso es medible. Claro que tiene que ser medible porque todo proceso está sujeto a ser medible, pero tiene unas etapas de medición. No podemos medir a un estudiante de básica primaria como a un estudiante de básica secundaria en un contenido similar. Hagámoslo en ese sentido. Tengo que ver cuál es el proceso que él ha alcanzado en términos de la comprensión. Y allí me ayudaría mucho ver el desarrollo histórico de esos contenidos, desde dónde, cómo se ha desarrollado en la historia, qué conceptualmente qué ha cambiado, cómo se ha reformulado. Y nos sorprenderíamos al saber que el lenguaje siempre ha sido distinto. El lenguaje ha sido cultural y ha respondido a la naturaleza de la cultura en la que se empieza a hacer el desarrollo. Pero a veces enseñamos el lenguaje final, el lenguaje último, e ignoramos cómo es que se enseñó eso, cuál fue el lenguaje que empezó a gestionar y a desarrollar ese contenido en una cultura para resolver determinados problemas. Y hay contenidos hoy en día que ya están relegados, que no resuelven problemas de la actualidad, pero los seguimos enseñando. Tenemos que repensar eso también, ahí dentro de lo que es conocimiento útil. Entonces, los procesos se miden a través de eso, de desempeños. Si son evaluaciones consensuadas, donde el estudiante tiene que participar, por supuesto que tiene que participar. Y si el estudiante participa y se hace consciente de su propio proceso, tiene que decir,
yo estoy fallando en esto, sí, yo sé que estoy mal acá, necesito apoyo aquí. Y es como ese consenso entre los acuerdos. Te veo flojo acá o sí, yo también me veo mal acá, necesito una tutoría, necesito un apoyo en esta parte. Bueno, como les digo, yo no quiero detenerme mucho en un discurso, pero a veces me emociono más de la cuenta. Eso nos lleva, la competencia como proceso en las comunidades de práctica educativa, nos lleva a las buenas prácticas educativas. ¿Y qué importancia que tienen las buenas prácticas educativas como los ejemplos de ayer? Las buenas prácticas educativas generan aprendizajes significativos, pero el aprendizaje significativo de esa situación, el aprendizaje significativo de ese ejemplo, de esa condición, porque es situado, porque tiene una intención, porque se hizo para algo y para unas personas en particular con unas condiciones y un lenguaje igualmente particular. Eso va generando y va despertando el interés y va cultivando la necesidad de continuar. Entonces, las buenas prácticas educativas tienen que ver con las experiencias exitosas, orientadas a soluciones concretas y efectivas. Es decir, un saber que se enseñe sin saber para qué o por qué, o que no responda a una condición de esto para qué me sirve, que es una pregunta que creo que es universal de los estudiantes, y particularmente a nosotros los profesores de matemáticas siempre nos hacen esa pregunta: ¿y eso dónde lo voy a ver yo? ¿Y eso para qué me sirve? Ese para qué me sirve es la necesidad del estudiante de ¿para qué esa vaina? ¿Yo para qué quiero eso? Y es una pregunta pertinente, es una pregunta coherente y es una pregunta que nos tiene que mover el piso como profesores. Yo tengo la obligación de indagar para qué sirve, en dónde lo puedo aplicar, cuáles son los usos, cómo lo puedo posicionar para la resolución de problemas. Allí habría un ámbito importante para generar esas experiencias exitosas y efectivas. Las buenas prácticas educativas además generan experiencias innovadoras que apoyan procesos. La innovación tiene que ver con el uso del conocimiento útil. ¿En dónde estoy usando el conocimiento útil? Y ese conocimiento útil fue consensuado, fue revisado, fue situado y fue posicionado porque esos son los contenidos que se requieren para estos procesos. No son otros, son estos. Relacionan conocimientos, tecnologías, habilidades, destrezas, procedimientos y comunicación. Nosotros los profesores de matemáticas a veces nos quedamos muy pegados en lo procedimental y entonces descuidamos otros elementos como el semántico, los significados o los usos, la pragmática. ¿En dónde, cuáles son los significados asociados a este contenido, a este concepto? En cómo se articula con otros, cuál es ese tejido conceptual, porque si aceptamos que el conocimiento, que el aprendizaje es individual, es consensuado, está en una comunidad y además tiene unas condiciones específicas, si aceptamos eso que es una construcción social, pues tenemos también que aceptar que ese mismo conocimiento tiene un lenguaje, y el lenguaje tiene unos significados, tiene unos significantes, es decir, los representantes, cómo se representa ese concepto. Y además tiene unos usos, en dónde se usa, cómo se usa, para qué se usa. Y esos son aspectos que a veces se descuidan. La semántica y la pragmática de los conceptos. Tienen una base cognitiva. Claro que tienen una base cognitiva, pero esa base cognitiva tiene que estar acompañada de la emocionalidad, porque la inteligencia emocional es tan importante, tal vez más importante para los seres humanos que el mismo desarrollo cognitivo. Hemos visto 2000 años de historia en la que la humanidad ha privilegiado la inteligencia cognitiva por encima de la inteligencia emocional, y hemos visto el desastre de esta humanidad
guerras, empoderamiento en términos de guerras y de armamento, empobrecimiento, estiramiento social, desigualdades regionales y un impresionante crecimiento en la corrupción. Una corrupción que ya es un cáncer, por lo menos en mi país, la corrupción es impresionantemente gigantesca. Y eso lleva a unos estiramientos y a unas desigualdades sociales que la educación no alcanza a jalonar sola, pero que por lo menos puede contribuir en el sentido que si se le da a un estudiante una vocación de su proyecto de vida, se le convoca a generar su propio proyecto de vida en torno a algo que le sea útil, en torno a algo que le favorezca, pues esa será una persona que va a desarrollarse integralmente, es decir, va a ser un buen ciudadano, va a responder desde otras dimensiones porque sabe desde dónde viene y qué puede hacer por su comunidad. Esos son aspectos que hay que remarcar allí en la interacción con la gestión del conocimiento. Son fruto del conocimiento útil para la toma de decisiones. El conocimiento no puede ser el tradicional que nos vienen posicionando sobre todo a Latinoamérica como una imposición desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial y desde la OCDE, que determinan la naturaleza del currículo y la naturaleza de los contenidos. Es que nosotros también somos regiones que podemos repensar nuestros contenidos, nuestros currículos, porque nosotros tenemos culturas distintas, con necesidades distintas, y eso nos obliga a nosotros los profesores a decir, oiga, este contenido no es útil acá. ¿Cómo voy a enseñar yo esto aquí si no tiene sentido? Eso, por ejemplo, me permite decir que las pruebas estandarizadas masivas, como la PISA, es una prueba importante, sí, pero no puede ser la medición de Latinoamérica respecto a Europa o respecto a países supradesarrollados, porque hay una vocación distinta. Las pruebas estandarizadas masivas, su vocación es responder a unas condiciones diferenciadas, con un lenguaje distinto, con unos contextos que a veces quisieran mostrarlos como que son homogéneos, pero no lo son. Responden a necesidades y a condiciones distintas. Pueden ser importantes, sí, no hay que desconocer la importancia, pero no pueden ser tomadas ni vistas como el medidor de la educación de un país. Creo que a nosotros nos falta como culturas iberoamericanas empezar a posicionar, a unos más que otros obviamente, a empezar a posicionar pruebas regionales que respondan a esas condiciones de la región. No puede ser ni siquiera nacionales porque, por ejemplo, en Colombia hay una pluriculturalidad, en México ni se diga, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Brasil. ¿Cómo podemos estandarizar una prueba cuando sabemos que hay contextos culturales diferenciados y esas necesidades regionales y ese lenguaje regional pues confunde o dificulta y por lo tanto no pueden ser vistas como medidores generales de que así es la educación y así estamos de mal o así estamos de bien? Nosotros le podemos apuntar a las pruebas estandarizadas formando exclusivamente en ellas, en el lenguaje que ellas nos proponen, pero ¿eso qué resuelve? Como culturas, ¿en qué nos contribuye? ¿En qué nos ayuda? Estamos respondiendo y estamos generando lo que la sociedad actual nos exige, comercializar el concepto, y se ha venido comercializando el concepto de educación. Se ha venido comercializando a tal punto que se privilegia la comercialización en torno a los rankings que en torno a la formación y a los contenidos que deben generar formación y procesos que desarrollen seres humanos. Se apoyan en las interacciones del saber ser, la persona, y el saber hacer. Es decir, el ciudadano, la persona que tiene unos valores, unos principios, y el saber hacer. ¿Qué sabe hacer con lo que sabe? Aquí este es uno de los aspectos que a mí me parecen y que me llamaron más la atención, porque
aquí hay algo que para Edgar Morin, en teoría de la complejidad, podríamos llamar conflictivo. Aquí hay un conflicto en términos de lo que son las inclusiones y las exclusiones. Y aquí sí que vamos a ver remarcada la exclusión a todo nivel. Y cómo a la sociedad en general, no le importa ni la familia ni la educación, porque hay una condición bien diferenciada en términos de lo que los modelos económicos actuales están exigiendo. Y es otra mirada. No es la mirada del ser humano y el desarrollo del ser humano, sino es la mirada del desarrollo del contenido para usarlo para algo. Y ese algo tiene un precio, tiene un costo, tiene un valor. Y ese valor, pues obviamente a unos les cuesta más que a otros. Y los países con mayores necesidades y con mayores desigualdades, pues sufrimos más. Y las regiones de esos países más pobres, pues tienen que sufrir más porque están apartadas de las, llamemos, privilegios de las ciudades grandes, de las ciudades que tienen concentración en términos, por ejemplo, tecnológicos. Entonces, aquí yo quiero presentar unas relaciones de inclusión y de exclusión. Yo hago una diferenciación aquí en términos de esa tríada, ¿no? La tríada sociedad, familia, educación. Y estoy posicionando algunas intersecciones. Observen que si se intersecta la sociedad con la educación nos genera este espacio que yo lo llamo 5 y ahorita vamos a ver qué genera eso. Y lo mismo, la sociedad intersectada con la familia, es decir, que hay una relación allí entre esos dos ámbitos, genera una condición 4. Lo mismo pasa con la 6 entre la familia y la educación. Y el 7, que sería lo que yo llamo la transdisciplinariedad, la cooperatividad, donde la tríada es complementada a través de la cooperación mutua. Hay un apoyo, hay una ayuda, hay una condición de necesidad y de repensar la educación para el desarrollo de la humanidad, no la educación como una bandera como en mi país, por ejemplo. La educación es una bandera del político de turno, pero no es el proceso formativo de ciudadanos, como debiera serlo. Entonces, el 7 es una condición de cooperación y es, por lo tanto, transdisciplinar porque no tiene límites. Relaciones binarias excluyentes. Entonces, aquí en lo que en la anterior yo les presentaba, las condiciones entre la sociedad y la familia, cuando hay allí una cooperación de alguna manera, se generan una exclusión. ¿Cuál es la exclusión? La educación. La educación es lo que menos nos importa y hay gobiernos como en mi país que se llenan la boca hablando del discurso de la educación cuando vemos a nivel interior, a nivel aquí nuestro, que la educación sigue siendo la cenicienta. Por ejemplo, el presupuesto nacional es irrisorio en educación frente a ministerios como el de defensa, donde al ejército, a la policía y a las Fuerzas Armadas en general les dan un presupuesto oneroso. Se dan el lujo inclusive de presentar unos impuestos para comprar unos aviones militares como si estuviéramos en una guerra o fuésemos para una guerra, pero no se dan la pela de decir, oiga, estamos en educación mal, la educación la tenemos relegada y aquí entonces vemos que como exclusión de esta fase de la educación, el analfabetismo en primer lugar, que no se ha superado en América Latina ni en el mundo, y el fracaso escolar. El fracaso escolar también responde a estas condiciones de exclusión. Una familia que se gane el mínimo, por ejemplo, en mi país, ¿cómo puede darse el lujo de enviar a uno de sus hijos al colegio si no tienen la capacidad económica de hacerlo o la distancia en la que se encuentran casa, colegio, no es cercana y no pueden enviarlos en un bus o en un transporte público?
y el transporte que posibilitan algunas instituciones educativas, pues tampoco llegan a esa parte, por ejemplo, en la parte rural. Luego, esta exclusión sigue siendo un elemento grave en educación y eso es fracaso escolar y más posibilidad de analfabetismo. Y el analfabetismo ya no visto como que no sabe leer y escribir, el analfabetismo tecnológico. Recordemos que esta pandemia nos está cobrando y nos está diciendo si ustedes no se están desarrollando en nuevas tecnologías y no se están posicionando como cultura con nuevas tecnologías, con nuevos desarrollos tecnológicos, pues van a ser analfabetas en unos años. Lo que se dice de UNESCO en Latinoamérica es que con este año de pandemia, el año 20, fue 10 años de retraso con respecto a los países desarrollados. La relación binaria entre la familia y la educación, donde hay una exclusión social, es decir, hay un desconocimiento de la sociedad en torno a los procesos educativos. Aquí vemos, por ejemplo, cuando los presupuestos en educación no se asignan convenientemente a los procesos de educación, sino que son amañados o son jalonados de alguna manera y se desaparecen, por ejemplo. Eso perjudica tanto a la familia como a la educación, porque recordemos que la sociedad empoderada desde los gobiernos son los que manejan el presupuesto y los que asignan esos recursos. Y entonces, en la mayoría de los casos, dejan a la familia y a la educación como que resuelvan su problema. Y obviamente hay familias que tienen mejores condiciones económicas y pueden darse el lujo de tener a sus hijos en colegios muy buenos, en colegios privilegiados, pero hay familias que no pueden hacer ese tránsito. Y entonces tienen que conformarse con lo que pueden, con lo que les toca. Aquí entonces el caso de la calidad de la educación tiene que diferenciarse, tiene que cambiar, tiene que empezar a desmejorar porque estos procesos son generacionales. Las generaciones también van dentro de un proceso y una generación puede iniciar un proceso o no iniciarlo. La equidad en el sentido de la calidad educativa, porque es que la equidad es un principio universal. Todo el mundo tiene derecho a ser educado, todo el mundo tiene derecho a recibir educación en una institución, pero ese es un discurso escrito, pero en la realidad uno ve regiones que son terriblemente cercenadas por esta exclusión. El siguiente caso es la exclusión de la familia. A las familias también se les excluye, es una forma de generar corrupción, una forma de generar seres humanos con intereses perversos, donde lo único que les interesa es el poder y el dinero. Y eso se ve porque las familias crecieron en unos procesos caóticos, en unos procesos donde o los dos tenían que trabajar o a la mamá le tocó ser la responsable de la familia porque el papá se desapareció. Ese es un caso particular aquí en mi país, por ejemplo. Aquí en mi país es normal ver a una mujer cabeza de familia que le toca trabajar y le toca atender a sus 3 o 4 hijos porque el papá no responde o no se sabe dónde está. La exclusión de la descomposición familiar genera corrupción. Siempre va a generar seres humanos conflictivos y seres humanos propensos a la corrupción. La inclusión total, entonces la inclusión total es que esta tríada, sea comunicativa, sea cooperativa, y entre ellos generen procesos que jalonen lo que nos corresponde, la educación. Como estamos en una comunidad práctica educativa, pues es lo que nos toca, jalonar un proceso de empoderamiento sobre la educación, porque eso genera mejores seres humanos, genera mejores profesionales y genera desarrollo económico en los países. Lo podemos comprobar. Pongo un ejemplo particular. Corea del Sur en la década del 70 estaba muy a la par como Colombia. En la década del 70 tenía un nivel diferenciado cercano así como Colombia y algunos países latinoamericanos. Y hoy en día Corea es una potencia tecnológica. Nosotros seguimos estando ahí.
nos quedamos ahí relegados. ¿Por qué nos quedamos? Porque no hicimos el cambio en la educación. Ellos hicieron el cambio en la educación, ellos le empezaron a jalonar presupuesto a la educación, se dieron cuenta que si mejoraban la educación, que si le imprimían condiciones de calidad a la educación, pues los ciudadanos iban a ser mejores también, no solo como personas, sino como profesionales. Entonces, aquí la parte importante es esta transdisciplinariedad, es decir, yo soy profesional en, pero respondo por una sociedad, por una comunidad, por unas condiciones, resuelvo unos problemas que me competen como partícipe de una ciudadanía, como ciudadano del mundo o de una región. Y entonces aquí aprender a hacer es una condición fundamental, aprender a convivir, la tolerancia, el respeto, aprender a conocer. Esta parte de aprender a conocer y aprender a hacer me evoca el informe Delors de 2015 cuando repensaban la educación de Iberoamérica para el 2021. Estamos en el 2021 y Colombia sigue siendo exactamente lo mismo que en el 2015. Tal vez con mayores problemas en el sentido del presupuesto de la asignación presupuestal. Y eso, pues obviamente lo pone a uno a pensar de, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué sociedad estamos? ¿Cómo estamos permitiendo que el presupuesto que era de educación se haya dilapidado de la manera que se está haciendo? Esa es un llamado de atención a nosotros los educadores, porque no nos toca fácil. Nos toca más difícil porque es a través de la educación que podemos cambiar los pensamientos, el pensamiento crítico y el pensamiento científico a un estudiante, llevarlo a una condición de mejoramiento y de empoderamiento de su proyecto de vida. Es a través de estos procesos de la educación. Viene otro aspecto importante, la axiología. La axiología que en los currículos casi que pareciera que es como el discurso de las ciencias sociales únicamente, como que a las matemáticas, a los profesores de matemáticas no nos toca. Nosotros no podemos responder por los principios ni por los valores. Y ese es un currículo clásico, tradicional. El currículo de una comunidad de práctica empodera a cualquier profesional que esté allí, porque en una comunidad de práctica educativa no todos son profesionales, hay unos que son aprendices, hay otros que ni siquiera enseñan, pero están dentro de la frontera, que son los que comunican con el exterior y con el interior de la comunidad de práctica, porque las comunidades de práctica requieren de retroalimentación del exterior y hay unas personas en esa comunidad de práctica que tienen que dedicarse a eso, a hacer esa relación, porque si no se retroalimenta en procesos de doble vía con el exterior, pues obviamente puede anquilosarse y puede quedarse allí. Entonces, la axiología, como los principios, los valores, la humanización de la persona. Humanización es enseñarle a ser, enseñarle a que sea un ciudadano, a que sea tolerante, a que vislumbre la democracia y la democracia vista como una aceptación de las ideas del otro, así a mí no me gusten, pero son ideas que tienen la misma condición de equidad, es decir, la misma importancia que las mías y por lo tanto deben ser valoradas y tenidas en cuenta. La emocionalidad como una de las inteligencias fundamentales a jalonar en un proceso educativo, el aprender a convivir. Ese aprender a convivir es, creo que, de los que más nos toca a nosotros por los famosos bullying en las instituciones educativas y en la sociedad en general. Esto no es solamente de la educación, sino que es de la sociedad en general, es más grande. Entonces, el humano versus la educación debe ser integral, debe tener corresponsabilidad entre el ser, el saber ser, el saber hacer. Es decir, el conocimiento útil que me permita un saber hacer en contexto, un saber hacer. ¿Qué hago yo con lo que sé? La formación en valores. Este es uno de los llamados en las diferentes investigaciones y en las distintas teorías que estamos viendo hoy en día a jalonar procesos de la formación en valores.
porque es de lo que más carecemos los seres humanos actuales, las actuales generaciones, sobre todo en términos del desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico versus el desarrollo educativo. Información. ¿Qué tipo de información estamos nosotros proporcionando como profesores o como institución? La información que es útil y si fue consensuada, fue construida, fue valorada, fue validada al interior de la institución para mi comunidad, para los que estamos allí, porque estamos aprendiendo, porque nos estamos relacionando. Ese es el conocimiento útil que estamos obligados a jalonar y a empezar a empoderarnos. ¿Cómo generar hábitos de aprendizaje efectivo? Esto tiene que ver con todo lo anterior. Uno de los aspectos aquí que podemos establecer es, bueno, primero hablemos del hábito, ¿no? El hábito, en términos de una definición, conjunto de costumbres y maneras de percibir, sentir, juzgar y pensar. Esta es una definición de Parenaud. Pero hay otras tantas, no es exclusiva, sino que hay muchas más. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Este es del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y esa es una de sus definiciones. Otros lo remarcan como un predictor del nivel de éxito académico. Pero más que un predictor de nivel de éxito académico, debemos posicionarlo como un predictor del nivel del ser humano, el nivel de alcance de la dimensión humana. Y la dimensión humana vista desde la emocionalidad y vista desde la cognición, dentro de esas inteligencias múltiples que obviamente en cada persona son diversas, que tiene que darse. Pero eso se da cuando se posibilitan los hábitos y se da cuando aparecen los procesos en educación, en una comunidad educativa que jalona procesos desde la educación, procesos vistos como una competencia en la que el conocimiento es visto como una construcción y que en cualquier momento el error es parte de ese conocimiento. No es que el error debe ser punible, no, es que el error hace parte del conocimiento porque hace parte de los ires y venires en la construcción social del concepto que estoy o el contenido que estoy enseñando. En ese proceso histórico, la humanidad se equivocó muchas veces. Como les comenté con respecto al sistema decimal y al número 0, tardaron siglos para poder decir, sí, ese es el número 0, lo vamos a reconocer como número 0. Si no se reconocía antes, fue por algo. Hubo condiciones de diversa índole, culturales, religiosas, políticas, etcétera. ¿Y eso qué hace? Pues obviamente que estanca y que genera unas condiciones de ir y venir. Y entonces, ¿qué hacemos? Y obliga en determinados momentos, obliga porque hay problemas que exigen unos desarrollos distintos. Hagan de cuenta la pandemia. La pandemia está exigiendo absolutamente a toda la sociedad en el mundo a que cambie. Una mirada distinta en absolutamente todo. No solamente somos los profesores, los educadores, los investigadores, los médicos, las enfermeras, sino que somos todos los seres humanos los que tenemos que cambiar. Miren un ejemplo particular de la naturaleza. En el 2020, la capa de ozono de la Tierra se fortaleció, mejoró. ¿Por qué razón? Porque los procesos humanos que son tóxicos en el sentido del arrojo de sustancias tóxicas nocivas para la capa de ozono, pues no se dieron en la misma condición. Y obviamente como hubo menos contaminación, pues hubo una regeneración natural. Las especies también se fortalecieron, la naturaleza se fortaleció. ¿Qué significa eso? Oiga, los que estamos haciendo las cosas mal aquí somos nosotros.
Los seres humanos estamos haciéndole daño al planeta y el mismo planeta nos lo está manifestando desde ese tipo de situaciones. Cómo se está mejorando en la medida que el ser humano cambia sus hábitos, cambia su naturaleza y cambia su forma de ver el planeta. Ese es un hábito importante que tenemos que empezar a cambiar, el hábito de la comunicación con el planeta, el hábito de la comunicación con mi entorno. ¿Cómo me relaciono yo con mi entorno? No es que yo cuido este arbolito, yo sembré un arbolito, no. ¿Cómo hago en general? En general, cuando me encuentro en un sitio particular que no es el mío, el cotidiano, pero cómo me comporto yo allí, como no es mío, eso no me importa, o me importa porque hace parte del planeta. Porque ya volvemos a remarcar, tenemos que ser ciudadanos del mundo, ciudadanos de un planeta, y este es el único planeta que conocemos y que tenemos, lo tenemos que cuidar. Entonces, el primer hábito ese es el hábito de la resiliencia, el hábito de la sostenibilidad en los recursos. Desde las matemáticas tenemos que generar valores, desde las matemáticas tenemos que enseñar, y miren las matemáticas, lo paradójico, ¿no? Las matemáticas en su concepción estructural y en su lenguaje es bastante rigurosa y tiene unas condiciones que son que le podrían decir a uno, oiga, hay unos valores, yo no puedo hacer esto porque no es permitido. Si hago esto pasa tal cosa. Por ejemplo, yo pudiera hacer lo siguiente, 2 más 2 es distinto de 4. Y entonces, obviamente, la mayoría va a quedar alerta, ¿cómo así que 2 más 2 es distinto de 4? Que para la mayoría es igual a 4. Pero yo puedo decir 2 más 2 no es igual a 4. Y entonces, pues se me mueve el piso porque no pregunto, más y ¿por qué? Ah, pues porque estoy trabajando en otra base. Por ejemplo, en base 5. En base 5, 2 más 2, perdón, en base 4, 2 más 2 no puede ser, no es 4. En una base distinta a la base decimal. En la base decimal, 2 más 2 sí es 4. Si yo le cambio la base, esa suma cambia. Cada que yo modifique la base con la que yo voy a trabajar, pues la base significa con cuántos números voy a moverme. Si es base 4, pues me muevo con el 0, con el 1, con el 2 y con el 3. Ahí estaría la base. Y entonces ese 2 más 2 me va a dar 1, por ejemplo, si es una base distinta a una base 3. Entonces tengo que mirar desde dónde estoy hablando, desde dónde voy a generar. Y los hábitos no pueden ser vistos única y exclusivamente como situaciones mecánicas, sino que los hábitos tienen que ser intencionados, los hábitos tienen que ser educados, los hábitos tienen que ser enseñados, los hábitos tienen que tener una intencionalidad, una razón de ser. Y eso se aprenden. Los hábitos no nacen en el ser humano, así como para el ser humano no nace nada, ni siquiera el lenguaje. Nosotros somos nativos de un lenguaje por nuestra familia y por nuestro entorno y nuestra comunidad. No somos nativos de un lenguaje porque nací en Colombia, entonces hablo español. No, nuestro lenguaje hace parte de ese aprendizaje. Entonces es un hábito y se aprende. Y el aprendizaje efectivo en el aula, pues obviamente tiene que corresponder con esas situaciones privilegiadas que el profesor lleva al aula, con una intencionalidad, con un ejemplo, con una condición, con un interés, despertar interés y necesidad. Eso como los proyectos que vimos ayer, por ejemplo. Esos ejemplos de ayer están enmarcados dentro de esta articulación de este discurso que en este evento se quiere privilegiar, porque son prácticas exitosas, pero como son prácticas exitosas, exigen otros tiempos, exigen otros momentos y otras condiciones de hacer. Eso cambia también nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar respecto a los hábitos. Tengo que intencionarlos, tengo que generar el hábito de la lectura, pero resulta que en la familia nadie lee, no les gusta leer. ¿Cómo voy a generar un hábito de lectura si como profesor yo tampoco leo? Entonces, el hábito es el mejor ejemplo del que lo transmite, del que lo enseña. El ejemplo genera hábitos. El ejemplo genera hábitos o buenos o malos, porque es un aprendizaje que se va percibiendo y se va atendiendo y obviamente se va interiorizando en el ser. Los hábitos
deben privilegiar la salud. Fundamentalmente la persona tiene que tener una condición de salud mental y física, porque la salud debe ser integral. Una persona que no tenga una salud en condiciones particulares, digamos, óptimas para una clase o para un trabajo de aula, pues obviamente no podrá responder, porque o de pronto no ve bien, o de pronto no desayunó, o de pronto hay un problema en la familia. Y eso también nos compete a nosotros como profesores. Es un hábito enseñarle condiciones de salud. Cualquier profesor de cualquier área tiene esa obligación. ¿Cómo se está alimentando? ¿Cómo está usted en su casa? ¿Cómo es la relación con su familia? ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Por qué no estudió esto? ¿Qué le pasó aquí? Detrás de eso siempre hay unos factores asociados que responden a esas situaciones que normalmente en un niño y en un estudiante no son normales. La nutrición, ¿qué tipo de nutrición? No porque desayune significa que tiene una nutrición adecuada. Esos hábitos de mala nutrición, por ejemplo la comida chatarra, pues no puede ser equivalente con un alimento bien balanceado, porque la comida chatarra genera unas situaciones de llenura, pero que no satisface las necesidades de nutrientes en términos de los requerimientos orgánicos de un ser humano. Y eso tiene que ver con la familia, con la institución y con el Estado, es decir, con la sociedad. Allí tenemos una descomposición en esos factores. La descomposición de la desnutrición sigue siendo alta en el mundo. Por ejemplo, en mi país hay una región, hay un departamento que se llama Guajira, y allí los niños se mueren de hambre. Todavía, siglo XXI, se están muriendo de hambre los niños, a pesar que hay un ente territorial que es bienestar familiar, que está obligado y por constitución ellos deben velar por esos niños apartados en las regiones. Pero la corrupción no permite que esos dineros les lleguen y que mucho menos se inviertan en las necesidades de ellos. Eso de la desnutrición en los niños no es nuevo, ni es que ya pasó, sigue siendo latente en unas regiones más que en otras. Entonces, aquí hay un aspecto que también nos convoca a revisar la salud de nuestros estudiantes porque hace parte de nuestra comunidad de práctica educativa. Tengo que ver que mis estudiantes estén bien, física y mentalmente. No tengo ganas de hacer hoy nada. ¿Por qué? Y también es posible que eso suceda. Nosotros los seres humanos como adultos tenemos también esas situaciones y nos vemos obligados muchas veces a hacer algo que no queríamos hacer o nos toca hacer. Pero eso hace parte de los hábitos, porque son hábitos generados a partir de la responsabilidad. Es la responsabilidad, tengo una responsabilidad y por lo tanto este dolor que tengo o este sufrimiento que tengo, lo tengo que guardar ahí para después. Voy a hacer esta actividad porque eso es lo que tengo que hacer. El hábito de la responsabilidad, el hábito del cumplimiento, el hábito del respeto, son aprendidos también, deben ser aprendidos como hábitos. Y el hábito de la lectura, de resolver las tareas, de hacer las tareas no como una obligación, como ellos lo sienten, y a veces nosotros como profesores les hacemos sentir que es una obligación, que le toca. No le toca, es una obligación. Hay que hacerle ver al estudiante que es una necesidad para su crecimiento, para que se alimente mentalmente y emocionalmente, porque tiene que tener unos nutrientes en términos del conocimiento útil que necesita, porque está creciendo en una sociedad que le exige unas condiciones. Pero yo tengo que saber llevarle el discurso como profesor para que esos aspectos se vayan generando como hábitos. El hábito y la relación aprender-saber. Aquí pues ya está integrado el aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y eso nos genera una condición de persona. Pero esto tiene que estar acompañado, ¿no?, de los hábitos, de las condiciones de la naturaleza humana, tanto emocional como cognitiva,
con un saber, el conocimiento útil, el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber útil. Y eso nos da el conocimiento y la relación persona-conocimiento útil. ¿En dónde? En la familia, en la institución educativa, en la cultura y en la sociedad en general. Aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo tiene que responder también a los hábitos, tiene que responder a la competencia como proceso, tiene que responder a las buenas prácticas en el aula, las buenas prácticas educativas en el aula. Son procesos formativos desde la familia, desde la institución educativa y obviamente desde la sociedad. Los hábitos como la disciplina de estudio, la disciplina en el deporte, la disciplina en hacer ejercicio, así no sea deportista, la condición de tener que hacer ejercicio porque es una obligación con mi cuerpo, con mi salud, la interacción y la cooperación como procesos de la inteligencia colectiva, porque en las comunidades de práctica hay un proceso que se llama inteligencia colectiva. La comunidad de práctica tiene su propia inteligencia. La autonomía hace parte de esos desarrollos en términos de los buenos hábitos, de los buenos ejemplos, de las buenas prácticas educativas. La autonomía genera independencia y entonces el estudiante empieza a tener una independencia en torno a lo que puede aprender y a los recursos a los que puede acceder para seguir mejorando su aprendizaje. La creatividad. Genera mejores seres más creativos porque empiezan a hacer composiciones desde lo que perciben y desde lo que aprenden y desde lo que están generando como seres autónomos. Y finalmente la comunicación, que es uno de los procesos más importantes en nosotros los seres humanos. Saberse comunicar, saber decir. No porque yo dé una clase significa que es la mejor clase porque a mí me parece. Porque si no la supe comunicar, pues de pronto para mis estudiantes no fue la mejor. Esos son aspectos de la comunicación que debe ser de doble vía. Es decir, mi comunicación, lo que yo transmito, pero lo que reciben también mis estudiantes. Muchas gracias. Espero no haber contravenido la norma del tiempo. Para mí ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo Ramírez, por su brillante y magistral exposición que nos da muchísima luz en nuestra práctica educativa y sobre todo en este abordaje tan completo, tan integral, haciendo alusión de lo que hace muchos años Jacques Delors en su tratado sobre los 4 pilares de la educación nos lo compartió y usted magistralmente nos lo ha hecho ver. Muchas gracias, le agradecemos, gracias a los participantes, han hecho muchas preguntas por el tiempo, se las enviaremos a través del chat y bueno, pues a nombre de nuestro comité FIPE agradecemos su valiosa participación como conferencista en esta jornada sobre las comunidades de práctica celebrada el día de hoy, en abril de 2021, en Querétaro, México, Madrid, España. Muchísimas gracias, doctor Eliseo Ramírez. Es un gusto coincidir con usted en este importante espacio. Doctora Silvia, discúlpeme, permítame una última cosita que quería dejarles tanto al Colegio Wexford como la universidad y a las instituciones educativas que están en esta alianza de este foro internacional de prácticas educativas. Es un interés para mí poder establecer alianzas desde la educación regional y entonces con mucho gusto quiero participar y quiero que hagamos un equipo en términos de un proyecto que nos convoque regionalmente sobre situaciones que nos puedan interesar y que podamos fortalecer regionalmente las comunidades desde la investigación. Entonces, yo lo ofrezco con todo gusto. Para quienes estén interesados, con mucho gusto me lo hacen saber. Y doctora Silvia, le agradezco mucho y me hace el favor, me saluda el ingeniero Rafael y muchas gracias.
Doctor, y a nombre de todos, pues un reconocimiento con mucho cariño, agradeciendo su valiosa participación.